Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo nuevo que trata de lo que hay de novedoso en la falla renal aguda. Este caso es un artículo que se publica en el Pediatric Nephrology 2024. Ahí está el DOI, volumen 39, en las páginas 3347 y 3352. Bueno, ese es un artículo donde se establece la validación externa de un modelo matemático para estimar la producción de orina postoperatoria en niños tras una cirugía cardíaca. Como saben ustedes, de suma importancia que la disminución del gasto urinario es un indicador del síndrome de bajo gasto cardíaco, una complicación seria tras una cirugía. Se desarrolló un modelo matemático para estimar la disminución del gasto urinario en las primeras 32 horas postoperatorias utilizando datos pediátricos del West Virginia University entre el 2007 y 2013. Este modelo considera variables como el peso del paciente, la duración del bypass cardíaco durante la cirugía, así como el primer nivel de pH arterial en unidad de cuidados intensivos pediátricos. El objetivo es del presente estudio validar externamente este modelo con datos recientes de la clínica en Clinic Children's, evaluando su aplicabilidad con herramienta predictiva para mejorar la gestión clínica en estos pacientes postoperatorios. Continuamos con la metodología. En este estudio se incluyeron pacientitos de 0 a 18 años admitidos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y se analizaron los variables de entrada del modelo, como son peso del paciente, la duración de la cirugía bypass, nivel del pH inicial, la puntuación BIS, las variables demográficas y clínicas como la edad, peso y tipo de cirugía, y la variable de salida del modelo, que es el gasto urinario pediátrico. Dentro del análisis descriptivo inicial, se calculan las medianas y los rangos intercuartilares para variables continuas, en ellas incluidas la edad, el peso y la duración de la cirugía cardíaca o bypass. Y se calculan las frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y las categorías de complejidad quirúrgica. Las métricas de evaluación del modelo matemático se utilizaron en la MAE, que se mide el error absoluto medio sin riesgo de corrección. La MAE no es otra cosa más que el error absoluto medio. El R al cuadrado, que es la correlación de Spearman, indica el poder explicativo del modelo sobre la variancia. El error absoluto mediano, que proporciona la medida del error robusta a reducir el impacto de valores atípicos. La MCE, que es el error cuadrático medio, amplifica los errores grandes al elevar el cuadrado de las diferencias. Y RMC, que ofrece el error en las unidades originales para la interpretación de la interpretación práctica. La evaluación del rendimiento del modelo se estableció por edad y por complejidad quirúrgica. Por edad, en aquellos pacientes menores de 12 meses y en aquellos pacientes mayores de 12 meses. Por complejidad quirúrgica, la complejidad quirúrgica menor a 3, STAT3, y complejidad quirúrgica mayor a 3 o STAT3, que se establece en las cirugías cardíacas. La identificación de los valores atípicos. Para identificar los valores atípicos outliers en la producción de la orina postoperatoria se utilizó el método de rango intercuartílico. Los valores que estaban por abajo del cuartil 1.5 por abajo o por encima de Q3 más 1.5 fueron considerados como valores atípicos. En cuanto a los resultados, tenemos que fueron incluidos un total de 213 pacientes. El 57.2% eran del sexo masculino. La mediana dentro del rango intercuartílico entre 25 y 75 fue de 172 días de edad.
un peso en kilogramos con una mediana de rango intercuartílico entre 25 y 75 fue de 6.1. Los porcentajes de STAT categoría 1 fue del 26.2%, STAT 2 fue del 36.1%, STAT 3 fue del 20.1%, STAT 4 y STAT 5 con cirugías más complejas 13.1 y 4.2 respectivamente. La duración del bypass cardiopulmonar en minutos con una media de rango intercuartílico de 25 a 75 de 95 minutos, rango de 74 a 134, una media de 7.32 de pH, una presión venosa central de 10, un score vasoactivo de aminas de 7, el hematocrito de 43 y el gasto urinario dentro de las primeras 32 horas postoperatorias en mililitros por kilo por hora, dentro del rango intercuartílico entre 25 y 75 fue de 2.59 mililitros por kilo por hora. La mortalidad al día número 30 postoperatorio fue del 0.4%. Solamente falleció. En esta tabla vemos los resultados más importantes del artículo, en la cual se establece la media del error absoluto con un intervalo de confianza del 95% de todos los pacientes fue de 0.70, la mediana del error absoluto fue 0.54, el error cuadrático medio fue de 0.97, la raíz del error cuadrático medio fue de 0.99 y el coeficiente determinante fue de 0.29. Ahora, aquí podemos ver de manera importante cómo se dividen los dos casos de los pacientes en base a la edad y los pacientes en base a la complejidad quirúrgica. Vean ustedes que obviamente el error absoluto tuvo mucho mayor posibilidad en aquellos pacientes menores de 12 meses con 0.84 versus 0.58. La mediana de error absoluto fue de 0.65 en menores de 12 meses versus 0.46 en aquellos mayores de 12 meses. Y el promedio de error cuadrático fue de 1.26 en aquellos pacientes menores de 12 meses y de 0.80 en mayores de 12 meses. La raíz del error cuadrático medio, 1.2 en pacientes menores de 12 meses y 0.89 en pacientes mayores de 12 meses. El coeficiente determinante, el error, fue de 0.08 en aquellos pacientes menores de 12 meses y de 0.26 en pacientes mayores de 12 meses. En este grupo 128 y en este grupo 85. Ahora, en cuanto a la complejidad quirúrgica, ¿cuál fue el error del cálculo matemático establecido? El promedio de error para el STAT categoría -3 fue de 0.72 y la categoría +3 fue de 0.75. La mediana de error absoluto fue de 0.53 para el STAT categoría abajo de 3 versus 0.65 en los pacientes con categoría mayor a 3, mayor o igual a 3. La mediana del error cuadrático fue de 1.1 para pacientes menores de categoría STAT 3 y 0.91 categoría +3. El error cuadrático medio fue mayor, o la raíz del cuadrático medio fue mayor en los pacientes con una categoría STAT -3 de 1 versus 0.95 y la raíz cuadrada con intervalo de confianza en 95 determinante, coeficiente determinante fue de 0.25 en el STAT categoría -3 versus 0.34 en la categoría mayor o igual a 3. Aquí podemos ver en esta tabla muy importante en los ejes de las X. En el eje de las X podemos ver el gasto urinario en mililitros por kilo por hora en las primeras 72 horas postoperativas. Veamos que estos valores tienen una relación directamente proporcional con los valores predichos de acuerdo al modelo matemático.
de tal manera que de 1 mililitro por kilo por hora hasta 3.5 hay una concordancia casi, pues digamos, perfecta. No así en los valores menores a 1 mililitro por kilo o los valores mayores a 3.5, donde podemos ver pues que empieza una dispersión y alejarse del eje de los 45 grados, y por lo tanto aquí no hay una concordancia con el modelo matemático. Por lo tanto, podemos decir que los valores por arriba de 3.5 o por abajo de 1 mililitro por kilo por hora no se predice adecuadamente los valores de gasto urinario de acuerdo al modelo matemático que se está analizando. Podemos considerar pues que el modelo clínico pues nos da perspectivas tempranas, nos establece un riesgo de oliguria y nos establece cuánto va a tener una producción de orina el paciente que se somete a cirugía cardíaca. Evidentemente, pues vemos que las comparaciones del rendimiento del modelo predictivo pues son adecuadas, pero sí podemos concluir que los pacientes que tenían una categoría menor o que eran mayores de 12 meses, el modelo aplica. En comparación y los pacientes que tenían una cirugía cardíaca STAT menor a 3, también el modelo nos ayuda a predecir de manera adecuada cómo va a presentarse el gasto urinario en aquellos pacientes que se someten a cirugía cardíaca. Bueno, con este concluimos el primer artículo que lo he titulado ¿Qué hay de nuevo con la insuficiencia renal aguda?, publicado en el Pediatric Nephrology 2024, y espero que les sea de utilidad, amigos, y si tienen alguna necesidad de que les comparta los artículos, con mucho gusto lo haremos. Que tengan un excelente día y que sea un buen año este 2025.